Aquí. Buenísimo. Ok. Bueno, entonces, como lo habíamos planteado la semana pasada, estamos hablando del relativismo cultural como uno de los desafíos clave dentro de esta idea de la multiculturalidad. Entonces, en esta idea de la multiculturalidad es importante entender varias cosas, como por ejemplo, entender que es un dilema que está presente en las prácticas sistémicas, que está presente en lo que es la terapia familiar sistémica, sobre todo en esta propuesta que los italianos han tenido de hablar acerca de los prejuicios, y no solamente los italianos, sino también gente de España, como por ejemplo Juan Luis Linares, donde precisamente hace de la crítica al relativismo cultural pues una forma de, digamos, de proteger, ¿no? De proteger como su terruño teórico, metodológico y conceptual. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando hacemos estudios de género y estudios feministas, una de las cosas que se empiezan a cuestionar cada vez más tiene que ver con las reglas que están implícitas en cada argumento, en cada dispositivo. Y hay que entender que la terapia es un dispositivo clínico, es un dispositivo de intervención, una tecnología que en algún momento yo les compartía, ¿no? Que si la reflexión la pudiéramos hacer más amplia acerca de las tecnologías, pudiéramos decir que la misma terapia sistémica es una tecnología tanto del control como de la subordinación también, porque estamos utilizando una serie de intervenciones, valga la redundancia, para precisamente modificar un cierto comportamiento de la familia. Y estos comportamientos tienen que ver con una serie de valores y de principios. Entonces, el desafío del relativismo cultural se compone su discurso en estas cuatro premisas. Todas las culturas merecen respeto, es una postura filosófica que hace que cada una de las culturas sea libre de posicionar qué es lo correcto y lo incorrecto al interior de sus grupos humanos. Cada cultura tiene estos códigos morales diferentes, por lo tanto, cada cultura debe ser protegida y no debe ser juzgada desde otra cultura ajena. Ok, entonces esas son sus premisas básicas de las cuales va a partir el relativismo cultural. Entonces, en este desafío, pareciera que nos está diciendo es que hay una serie de mundos, ¿no? Mundos culturales que tienen que ser protegidos. Cada mundo es distinto, entonces hay que entenderlo, ¿no? Sin embargo, cuando nos metemos a derechos humanos, tenemos que entender que el universalismo rompe con las ideas de tradición. Y no es de que rompa con toda una estructura cultural, rompe con aquellas que no reconozcan la dignidad y la diversidad humana. Como por ejemplo, yo en un texto que tuve la oportunidad de publicar apenas este año, hablaba un poco acerca de lo que conocemos como el dilema de la diferencia, donde pongo un caso de una familia en Perú donde al momento de suicidarse su hija trans, esta familia, por tradición, y ni siquiera hablemos de que eran judíos, nada, o sea, una tradición este, pues, heteronormada, donde no aceptaban la identidad de género de su hija. Entonces, lo que hicieron fue pedirle al de la morgue que le quitara todo rastro de identidad femenina al cuerpo de esta chica. Entonces, uno de los principales debates que entraña eso es de que si va a la terapia esta familia para, según cerrar su duelo, el terapeuta tiene derecho de hacer mención acerca de lo que hicieron, de que es un acto injusto el borrar la identidad de una persona solamente por preservar una tradición heteronormada. O sea, ahí está el dilema, ¿no? Si tiene que tocarlo o no, porque hay quienes se irían a una propuesta muy funcionalista. Es que esa reflexión no es funcional para ellos. Entonces nos vamos a un utilitarismo. Le es más útil a esa familia para resolver sus problemas hablar del motivo de consulta. Entonces, una tradición humanista, una tradición que reconoce a las identidades, no está siendo tomada en cuenta en esa forma de
reconstrucción del caso, ¿no? O incluso de ver cómo se puede intervenir en este, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un código moral, desde Rachel James, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que el código moral de una sociedad determinada, que cada sociedad determina qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Que no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar un criterio moral de una sociedad como mejor que el de otra. El código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo una entre muchas, y no hay una verdad universal en ética, no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. Es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos. Y que de hecho, tras bambalinas de lo que llamamos respeto sistémico, puede haber o yace este principio del código moral. ¿Ok? Entonces, hasta este momento estoy hablando acerca de los principios o los argumentos en los cuales se basa el relativismo cultural. Así que también estoy metiendo un poquito de crítica. Por lo tanto, debemos adoptar una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otras culturas. Al menos esa es su propuesta, ¿no? Esa es la propuesta que tiene precisamente el relativismo moral, el relativismo cultural. Entonces, ¿cómo saber si una conducta es correcta o no? Y aquí es, ahora sí, por antonomasia, el deber de las y los terapeutas, tratar de responder eso. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo una conducta es correcta o no? Cuando una conducta puede estar dañando a otra cultura, pero si entendemos de una forma relativa, ¿qué se entiende? ¿De qué hablamos cuando hablamos del daño? ¿No? Por ejemplo, lo que es pues este acto de esta familia, ¿no? Que a su hija trans la desvalijan, le quitan todo rastro de identidad con tal de preservar su idea. Entonces, para saber esto debemos argumentar. ¿Se acuerdan de lo que estaba diciendo hace rato? Un argumento está construido de diversos principios y que tienen que ver desde una premisa mayor hasta una premisa menor y tener conclusiones. Y entonces estos argumentos lo que nos tienen que ayudar a poder entender cuál es el estatus moral de cada cultura con respecto a ese principio o ese valor cultural que ellos tienen, ¿no? No hay otra medida de corrección e incorrección que los criterios de la sociedad propia. Entonces vamos a utilizar los criterios de cada una de nuestras sociedades, ¿no? Y una de ellos tiene que ver con la parte de una categoría universal, que es la dignidad humana. Entonces, aquí me gusta mucho la imagen, vamos a jugar un poco con ella, donde dices que la idea de lo correcto está en las costumbres y tradiciones. Sin embargo, hay prácticas que atentan contra la dignidad humana, como por ejemplo, aquí le pusimos la ablación femenina, que tiene que ver con la mutilación genital femenina, básicamente. Sin embargo, cuando una sociedad no está viviendo a la altura de sus propios ideales, pueden surgir reformadores, que ellos pueden ser aliados que vengan de otros espacios y que compartan con la cultura de origen, con la cultura natal, por así decirlo, estos principios y que ellos adopten lo que consideren propio para ellos. Y eso es un proceso también terapéutico, es un proceso en el cual también estamos introduciendo ideas de alguien que vive en un espacio privilegiado a quien no lo tiene y del cual no viene. Ellos actúan buscando lo mejor para su comunidad. Entonces, es importante ubicar en contexto de la sociedad la justificación de las acciones y sus ideales, aunque esto no es excusa de ciertas conductas, ¿no? Porque hay que entender que tal vez puedan decir, es que para mí es un valor tradicional que cuando naces varón, eres varón y ya. A ver, ya me pasa, me dijeron que les compartiera la presentación. Entonces, cualquier sociedad tiene presencia de valores, comunicación en convenciones sociales, cuidado de los jóvenes y reglas morales, ¿no? Hay que entender eso como un principio básico para intervenir en cualquier grupo humano. Por ejemplo, lo tengo muy presente esta idea de lo que está pasando actualmente con lo del coronavirus
Y este manual bioético que surgió apenas unos días, que de hecho la UNAM como autoridad jurídica. Se deslindó. Exactamente, se deslindó, pero bueno, no es de que se haya deslindado, es que no la convocaron. Ajá. Entonces no la convocaron. Y aunque hay autoridades académicas importantes que están trabajando o que trabajaban en el manual, como por ejemplo yo a una de las académicas la conozco, al menos si bien no de una forma cercana, pero sí la ubico dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es a Pauline Capdeville, que están precisamente trabajando o trabajaron todo el tema bioético. Y que uno pudiera decir, a ver, si en cualquier sociedad tiene como estos principios y valores, ¿por qué no estamos reconociendo el valor de la vida humana en todas sus edades, que sería violatorio de derechos humanos? Porque ante la decisión de conectar y desconectar a alguien y que tiene que ver esa decisión por un supuesto funcionalismo o un utilitarismo o un produccionismo, que guía precisamente esta toma de decisiones, ¿no? De que es que una persona de la tercera edad, pues ya no nos es productiva, entonces hay que desconectarla. O sea, vamos, tener ese argumento es un argumento totalmente reduccionista a un problema complejo mucho más amplio. Y en terapia familiar ocurre eso porque nosotros también estamos trabajando continuamente bajo decisiones morales, decisiones de lo que creemos correcto o lo que creemos que es incorrecto. Por ejemplo, la decisión de canalizar los pacientes para con ustedes, desde mi posicionamiento, es bajo un utilitarismo. Es decir, les va a ser más útil tanto a la familia como para ustedes este trabajo colaborativo que para mi persona, porque yo estoy saturado de trabajo, entonces yo no voy a ser tan útil para esas familias, entonces yo prefiero pasarlo a alguien, ojo, en el supuesto de que puedan brindarle el tiempo y el espacio necesario y ideal para poder trabajar con ellos. Si no, también es muy justo, es correcto, que me digan que no pudieran trabajar con estas familias. Entonces, es ahí de cómo construir esa toma de decisiones. Esas decisiones se construyen todo el tiempo. Entonces, por eso es importante reflexionar sobre el relativismo cultural que influye en nuestra toma de decisiones todo el tiempo. Uh-huh. ¿Alguien quería decir algo? Es que escucho así como ecos. Ay, déjame descansar tantitito. Soco, Ana, Angie, Ale Alba, Frida. No acabo de llegar, ya no sé ni de qué están hablando. Nada, de relativismo cultural. Ok, bueno. Entonces, lo que se busca básicamente en las reglas morales, hay que entender que una regla moral guía a la persona para un bien social. Este bien social tiene que ver con una serie de valores, con una serie de premisas, como por ejemplo pensar en la igualdad como un valor social, un bien social, pensar en que todos somos iguales aunque hayan diferencias biológicas, diferencias de color, diferencias de peso, diferencias sexuales, diferencias genómicas, por ejemplo, y que eso tenemos que tomarlo en cuenta como un bien social. Si yo estoy tomando eso como un bien social, estoy tomando un principio de lo humano como algo muy amplio, ¿no? E incluso no solamente quedarme con la categoría de dignidad solamente y exclusivamente para el uso de lo que conceptuamos como lo humano, sino como dice Martha Nussbaum, en algún momento se los platiqué, que ella dice es que la dignidad no tiene fronteras de especie. Y eso significa que yo debo de tratar con dignidad y con respeto a cualquier animal, cualquier ser vivo, ¿no? No solamente quedarme con la idea de lo humano. Entonces ahí pudiéramos entrar en toda una serie de acciones que protejan la vida de los animales, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí no pudiera yo decir yo me volví animalista, más bien yo me voy con ese bien social, con esa categoría de bien social que nos trae Martha Nussbaum al momento de decir que la dignidad no tiene frontera de especie. Y en ese sentido, por eso trato de tratar lo mejor posible, lo mejor que puedo, a mis animales de compañía, que son mis gatitos, ¿no? Por eso digo animales de compañía. No estoy diciendo que son mis mascotas porque supone una regla de
de jerarquía uno sobre el otro, donde uno, el que es humano y el otro que es, que es la mascota, es básicamente, pues vamos, como un objeto más. Entonces, por eso vienen las advertencias. Es importante que no es lo mismo juzgar que manifestar inconformidad ante ciertas prácticas, porque eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy incorporando una serie de inconformidades ante ciertas prácticas culturales, ciertas prácticas familiares que anulan identidades, que anulan a las mujeres, que anulan a las personas trans, que anulan a las personas de la diversidad sexual y que de hecho ante la contingencia que estamos viviendo se han visto reportes aumentados de suicidio en jóvenes LGBT que están conviviendo con algún agresor en sus familias, ¿no? Dice Raquel, una pregunta, no me quedó claro. ¿Cómo abordar desde la terapia a esta familia que despojó a la chica de su identidad desde la perspectiva, vamos a ponerlo aquí, desde la perspectiva crítica al relativismo cultural? Ok, ¿cómo lo podemos abordar? De hecho, escribí en el texto, una de las cosas que sí podemos hacer es incorporar esta figura de la persona consejera o la persona orientadora en casos de violencia, el precisamente guiar a la familia. Si bien yo no soy, digamos, el abogado de esta chica trans que murió, pero sí hacer mención de su vida. Como por ejemplo Judith Butler, ella dice, hay que hacer justicia a alguien, ¿no? Y ese alguien tiene que ver con la persona que no ha sido nombrada o incluso ha sido borrada. Entonces, en el espacio terapéutico, claro que es importante poner en términos de diálogo las preocupaciones interseccionales que uno tiene. Por ejemplo, una preocupación mía interseccional porque me atraviesa en términos de identidad sexual, en términos de posicionamiento político, en términos de subjetividad, es hacer mención de los borrados, de los innombrados, en este caso de esta chica trans. Entonces, en ese texto les compartía que yo pongo una serie de recomendaciones de la agarrar y decir a la familia, sé que este tal vez no sea el motivo de consulta, pero me preocupa que esta familia crea que es mucho más importante reconocer una identidad heterosexual a no reconocer a su hija, porque al final de cuentas es su hija. Y aunque vengan acá con otro motivo, creo que es importante hacer mención y honrar a esta persona que no murió de cualquier cosa, se suicidó. Entonces plantea una serie de preguntas reflexivas en torno a la vida de esta chica trans, ¿no? O sea, ¿qué dice de una familia que prefiere nombrar y honrar la heteronorma que aceptar a su propia hija, ¿no? Dice Ana, mencionó que es un dilema entre tratar a la familia desde lo funcional o utilitario, como otros enfoques terapéuticos, o hacerle notar la situación importante a su hija, recuperando el respeto y la dignidad. Muy bien. O sea, cuando reconocemos que hay enfoques que se centran en el utilitarismo o en el funcionalismo o utilitarismo heteronormado, es decir, que están diciendo que es mucho más importante preservar lo que son principios de lo que es el trabajo, ¿no? La división sexual del trabajo entre hombre y mujer, que es importante que el hombre trabaje, que la mujer se quede en casa. Ese principio o esa idea utilitaria desde la heteronorma está generando desigualdades sociales al interior y no recupera el respeto ni la dignidad de las mujeres en ese espacio-territorio. Entonces, si bien no estoy juzgando a esas familias, estoy mencionando que hay una inconformidad ante una práctica que están reproduciendo. Condenar una práctica en particular no quiere decir que toda su cultura es despreciable o inferior a otras. Ojo con eso. Por eso se vuelve importante tener como este warning. Condenar una práctica como lo que es la discriminación, la transfobia, la bifobia, el sexismo, el racismo, no quiere decir que toda su cultura es despreciable o es inferior a la mía. Esa es la clave y esa es la parte importante a recordar dentro de cada práctica sistémica, terapéutica que hagamos. Yo no estoy diciendo, yo tengo un valor moral agregado por el simple hecho de tener textos sobre dignidad humana. No, porque
a eso no va mi posicionamiento. Mi posicionamiento es reconocer que hay ciertas prácticas que violan los derechos humanos de personas muy específicas. Y lo estamos viendo en los reportes diarios de violencia doméstica, lo estamos viendo de violencia hacia las personas transexuales, a las personas LGBT, lo estamos viendo en los reportes de violencia hacia las personas migrantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que poner nuestra mirada muy clara, ¿no? Muy fija. Entonces, pros y contras. Pros, nos previene del peligro de suponer que todas nuestras preferencias están basadas en algún criterio racional absoluto. O nos previene del peligro de suponer dogmas dentro del espacio terapéutico. ¿Y a qué me refiero con dogmas? Cuando nos dan un texto y nos dicen, es súper chingón este autor. Y véanlo en todas sus facetas. Y digan, este es el autor, ¿no? Con mayúsculas, como diría la gente que enseña psicoanálisis lacaniano. El autor, ¿no? Nos recuerda que es fácil perder de vista que nuestras prácticas son simplemente características de nuestra sociedad. Toda práctica refleja la sociedad. El hecho de que las escuelas de terapia sistémica, las más tradicionalistas, se hayan fundado desde el clasismo, desde el racismo, desde la heteronorma, nos está diciendo que es parte de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad mexicana que es racista, que es clasista, que es heteronormada, que es cisexista. Y de ahí que el reflejo de esta sociedad académica terapéutica que no escribe sobre las diversidades, pues nos está diciendo que es reflejo de esta sociedad, que no le interesan las diversidades sexuales, sexogenéricas, de condición racial, interseccionales, ¿no? Los contras. Puede ser muy subjetivo y caer en la arbitrariedad. Nuestros sentimientos no son necesariamente percepciones de la verdad, pueden ser el resultado del condicionamiento cultural. Entonces vemos cómo cuando entramos a los estudios de la multiculturalidad, tenemos que hacer reflexiones más profundas, más críticas sobre los textos que estamos leyendo. No sé si fue con ustedes, pero les mencionaba que me había dado la oportunidad de leer a Marcelo Pachmann en un libro que en línea no salió tan caro. Salió costosa su lectura, más bien. Y yo lo comparaba mucho con Virgin Despentes. Venía yo de haber leído a Virgin Despentes y que me había parecido una lectura fascinante, una lectura increíble en todos sus sentidos, ¿no? Sobre todo porque ella hace muy en claro, deja muy en claro, perdón, hace un énfasis muy claro que ella es proletaria de la identidad femenina, porque ella dice, yo no soy guapa, yo no soy alguien que prefiera la heterosexualidad, yo no soy alguien que prefiera un valor económico, por ejemplo, o sea, que yo sea rica. Y dice, bueno, yo no estoy criticando a las otras personas que sí lo prefieran, a las otras mujeres que sí prefieren la belleza, que sí prefieren casarse, que sí prefieren tener hijos, que sí prefieren la heterosexualidad. Yo estoy diciendo de dónde parto para hacer una serie de cuestionamientos y cuestionamientos que me parecen fabulosos. Y luego leo a Marcelo Pachmann y si bien tiene propuestas interesantes sobre lo que pudiera llamarse lo micropolítico y macropolítico dentro de los espacios terapéuticos, creo que es carente de una reflexión en estos niveles de complejidad, en niveles que resalten las interseccionalidades. Porque además, como él refleja a un colectivo muy específico, o sea, él de alguna manera es producto de estas hegemonías, es producto de toda una tradición del pensamiento de los terapeutas y que hay algunos que tratan de preservar las hegemonías, ¿no? O sea, esos pensamientos privilegiados,
esos pensamientos que vienen de clases sociales muy específicas, de espacios culturales muy claros, definidos por la blanquitud, por ejemplo. Y ojo, yo también hablo desde una serie de privilegios, pero que si los comparo con los que tiene Marcelo Pacman, pues no sé, no es comparable. Los privilegios que tiene un chavo de la Ciudad de México de 33 años, homosexual, a un heterosexual, blanco, de Estados Unidos, migrante, con todo el reconocimiento académico que ha acumulado, que eso es un capital social y un capital económico agregado. Entonces, claro, o sea, estoy comparando dos dimensiones diferentes, pero ahí no quita que yo no pueda cuestionar algunas prácticas académicas que tiene dentro del espacio sistémico, como es la reproducción de la hegemonía, la reproducción de un imaginario blanco, como lo es la Escuela de Milán, ¿no? Que dentro de, al menos de la Ciudad de México, se ha popularizado mucho porque ha habido un grupo de gente privilegiada que ha podido ir al país europeo y pues que se ha hecho amiguito de esta gente y viene acá a la Ciudad de México a vender sus cursos sin un cuestionamiento colonial, lo que significa una escuela que se llame así, Escuela de Milán. Milán es un espacio socioterritorio, político, no puede ser una escuela, o si lo es una escuela colonial, o al menos así yo lo pondría, porque estoy cuestionando ese relativismo del cual, digamos, se defienden, ¿no? Ellos se defienden mediante este relativismo para decir, pues es que es válido para nosotros, ¿no? Y también es válido que venga a presentarse a los mexicanillos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ese es como nuestro punto de partida, nuestro encuadre más grande para poder entender cuáles son los dilemas que se presentan dentro de las formaciones de terapia familiar mediante relativismos. ¡Ay! Escucho voces. Sí, aquí estoy, soy Mon. Hey, Mon, ¿cómo estás? Hola. Hey, Buenas tardes. Oye, hey. mira, a mí me gustaría enfatizar un poquito más, no tanto solamente por los niveles de los usufructos que pudieran tener y por los cuales vienen aquí a colonizarnos con las escuelas extranjeras, sino que quisiera aumentar un poco más porque el costo económico es un costo que representa la idea de que solamente los elegidos y son los que tienen acceso a Claro, ¿no? claro, Y hacen aparecer como este discurso como los psicoanalistas que es que el psicoanálisis no es para todos, ¿no? Y claro. no lo dicen en el orden de que no es una panacea, sino que no todos tienen la capacidad, ¿no? Exacto. Y de igual manera, el negar una vez más, es decir, cuando traen estas escuelas, confirman el derecho a negar el derecho a ese tipo de educación, ¿no? Wow. Porque lo elitizan, ¿no? Lo Claro. ponen en el VIP y lo elitizan y entonces refuerzan todo este discurso de odio de clase que finalmente termina por ideológicamente negar la oportunidad a cualquiera que estuviera interesado, ¿no? Claro, claro. Entonces, finalmente se vuelve solamente una cuestión mercantil, utilitaria, porque no es que se dé la oportunidad del conocimiento a todos, ¿no? Claro. No es que se traiga el conocimiento y se comparta, no, sino es que a través de ese conocimiento reafirmo todos estos 3 puntos y económicos, políticos, para asegurarme que solo unos cuantos me pueden venir a dejar su poder adquisitivo y que es lo único que me interesa en realidad, ¿no? Claro. Y que el conocimiento es el medio por el cual yo me voy a hacer de esa utilidad económica, ¿no? Entonces,
Digo yo, se oye muy mezquino visto desde aquí y No, no, tienes toda pero la en razón. realidad, pero en realidad no hay una propuesta de, de compartir el conocimiento, de socializar el conocimiento. ¿Cómo lo puedo decir? De introducir al tejido el tejido de desarrollo, ¿no? De todas las personas este conocimiento. No, Claro. es un medio por el cual se reafirma la élite, se reafirma que unos cuantos pueden llegar y se reafirma nada más. Claro. Oye, a mí me parece súper interesante lo que mencionas porque, digamos, la argumentación vamos a ponerla junto con pegado con una serie de principios que pudiesen supuestamente defender la idea de la existencia de una escuela que se posicione con este nombre. Como por ejemplo, y lo quiero citar en un orden cronológico histórico que ha pasado principalmente acá en México, no sé si se pudiera generalizar en la República Mexicana, a las compañeras que están en Oaxaca, pues que me pudieran como ampliar la idea, ¿no? Por ejemplo, vamos a partir de esto. Cuando se murió este autor que no me acuerdo ya, italiano, que ya me parece irrelevante, y que le quisieran hacer un homenaje, supuestamente a mí por parte de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar me invitan para hablar acerca de y representar, ¿no?, a la juventud dentro del espacio terapéutico, ¿no? Entonces, ya ahorita, banda que no me pondría el día de hoy, ¿no? Pero bueno, quisieron hacer como ese tipo de representación, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, a ver, vamos a partir de lo básico. ¿Por qué tendría que haber una escuela de Milán en México? Vamos a partir de lo básico. Me puse a investigar y resulta que hay una reforma a la política de salud mental que viene de 1963, más o menos. Esas son las fechas, donde hay una separación dentro de lo que era neurología y psiquiatría. Por eso hay tantos conflictos ahí entre la neurología y la psiquiatría, porque lo que defendía principalmente a la psiquiatría en México era la neurología, pero la neurología en desprestigio y quitándole legitimidad al discurso psiquiátrico, dijeron, ni madres, nos separamos de ustedes. Entonces, bueno, se separa, se hacen dos entidades diferentes y por eso ahí tenemos todo este proceso de que tenemos el Instituto Mexicano de Psiquiatría, acá en México, y tenemos el Instituto Nacional de Neurología. Bueno, esa política, ¿a qué acciones nos llevó? A que se destruyera en 1963 a la Castañeda. Pero esa política que venía de Italia por parte de un principio universal de derechos humanos, que era la desinstitucionalización de las personas, es decir, no tener, o sea, reducir en la mayor cantidad posible camas de hospital psiquiátrico, o incluso no solamente camas, sino que hospitales psiquiátricos. Y de ahí que se empezara a reformar todo el Estado, toda la forma en la que se iba a intervenir en el espacio de salud mental. De hecho, de ahí que de Italia se vuelva tan icónica al momento de pensar que ha sido uno de los países que solamente tiene 2 causas de internamiento, no en psiquiátricos, sino en hospital general. 2 causas psiquiátricas para internamiento en hospital general, porque ahí destruyeron todos los psiquiátricos. Entonces, ese fue un argumento social y político muy importante para decir, wow, ok, sí merece un reconocimiento lo europeo aquí en México. Bien. ¿Eso lo rescatan la élite que trae la Escuela de Milán? No. O sea, eso es la parte como interesante. O sea, que eso en el pleno que se formó en terapia familiar mexicana y todo eso, se rescatara. Que en México hubo toda una sesión en el Senado, y de hecho hay un documento que habla precisamente de la reforma 180, que dice claramente en Italia,
que los problemas no están en las personas, sino que es la sociedad la que enferma a las personas. Entonces tenemos que atender al núcleo básico, que es la familia. Entonces ahí hubo toda una propuesta política para quitar hospital psiquiátrico y meter a la terapia familiar como un servicio público, un bien social. Y ahí dices, wow, con el pensamiento de activistas, terapeutas familiares italianos. Ahí sí dices, wow, con eso. Pero no es igual aquí en México y ese es el problema. Porque aquí nada más, como bien lo dices, Monse, viene de una tradición, ahorita has hablado mucho del modelo del neoliberalismo, que ha ayudado precisamente a que el Estado cada vez se vaya retirando de sus obligaciones y principios y que deje libertad de mercado a los individuos, a los pequeños burgueses. Y esos pequeños burgueses se vuelvan grandes capitales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en terapia familiar? Que empieza con unos pequeños burgueses que lograron estudiar en el extranjero y lo traen aquí no como un bien social. Tal vez en un principio esa era la función, porque en 1963 se establece el primer seminario de terapia familiar en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, dirigido por Raimundo Macías, porque él de origen es médico, después psiquiatra, pero él se retira de ese bien social para volverlo un bien privado. Y es ahí donde se genera IFAC. Ajá. Entonces, ese bien privado tiene la posibilidad de existir porque el modelo neoliberal económico le permite hacerlo. Entonces, de ahí van a surgir otras escuelitas que van a minar toda la República Mexicana. Entonces, se van a quedar con los modelos más clásicos, más canónicos para ellos, porque es gente que no ha dejado el poder, no ha dejado la dirección y va a reproducir nuevamente esos discursos. ¿Y cuál es el producto que tenemos? Que no es un bien social, como lo diríamos en esta parte de lo que es un bien social que podría ser la educación pública, en sí o sí, y otro bien público, un bien social vendría siendo el acceso a la educación o a la información. ¿Tenemos acceso a la revista Psicoterapia y Familia? No. Y era una de las revistas canónicas de la terapia familiar aquí en México porque inicia en los 80s. No está ni en electrónica. La tratamos de salvar, yo por lo menos una de mis acciones dentro de esa asociación, que bueno, yo ya me deslindé, no tengo nada que ver con ellos, pero una de mis propuestas era que la UAM Xochimilco retomara, o sea, adoptara la revista Psicoterapia y Familia y precisamente fuese de acceso gratuito y que tenga el valor académico de una universidad. ¿Qué es lo que pasó? No la quisieron. ¿Y de dónde salió esta estrategia? Con la revista Debate Feminista, que principalmente la conducía la editora general era Marta Lamas. Ella agarró y dijo, como es una revista canónica del feminismo académico aquí en México, me lo llevó a la UNAM. ¿Qué pasó con la UNAM? La adoptó y ahorita es un bien social porque tienes acceso a debate feminista de forma gratuita. Acá no. ¿Y por qué no la quisieron? Por la legitimidad de la misma institución. No es reconocida la Asociación Mexicana de Terapia Familiar dentro de las universidades. Y es algo brutal, porque hay mucha gente que cree que se puede inscribir y que es lo mejor y que no, ahorita ya es solamente un bien privado. ¿Por qué me meto en todo este rollo? Porque el relativismo cultural entra al momento de decir, no metas mano, porque el relativismo cultural también tiene una cuestión económica. Si se dan cuenta, cuando el Estado no regula la práctica económica de pequeños burgos, está construyendo pequeños relativismos. Ellos pueden comandarse culturalmente como ellos quieran. Y ese es el problema que tenemos cuando vemos que estas escuelas no se hablan entre sí, porque cada una tiene su propia cultura y no hay nada que la regule. Entonces tienen sus propias formas de llevar a cabo sus ideales. Y de hecho, nunca han logrado constituir como un consejo de terapia familiar, porque no hay voluntad política y no hay voluntad social. Entonces, por eso el relativismo se convierte en una mancuerna excelente para proteger grupos de clase social privilegiados, para que reproduzcan un discurso muy específico que tiene un bien económico y que de hecho ahí fue
una cosa interesante que descubrió una académica africana, que de hecho aquí en la universidad, en la UNAM, se le dio el doctorado honoris causa por el activismo que ella tuvo. Ella investigó en su tesis doctoral cómo es que pasaba la mutilación genital femenina. Es decir, ella quería decir, a ver, el relativismo cultural puede proteger esta práctica. Sí o sí la protege. Entonces, yo quiero saber cuáles son como sus lineamientos culturales. Entonces, cuando ella se fue metiendo poco a poco a ese grupo que practicaba la ablación, como se le dice en el método clínico, médico, o sea, quirúrgico, la mutilación genital femenina, cuando ella investigó todo ese caso, se dio cuenta que tenía digamos, estaba coludido con una cuestión ahí económica. Es decir, que este grupo de hombres decidía qué mujeres, qué niñas se les iba a mutilar. Y no era una cuestión, un valor, o sea, un valor económico se transformó en un valor cultural, porque empezaron a asociarlo con una serie de ideas, de creencias, de que es más placentero para el varón coger con una mujer que ha tenido esta mutilación porque sangra más, y hay una fetichización con respecto al sangrado de las mujeres que han sido mutiladas, una cosa brutal. O sea, ahí no está diciendo, vamos a eliminar toda la tradición de ese grupo cultural. En específico, sí. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Logró que estos, digamos, porque ni siquiera eran cirujanos, nada, o sea, era un chamán anciano que con una navaja oxidada las iba mutilando poco. El clítoris que tiene 8000 terminaciones nerviosas, o sea, es un dolor inimaginable. Entonces, si tanto querían estas personas tener una práctica sobre el cuerpo y que tuviesen que tener una intervención de esa naturaleza, pues dijo, bueno, vamos a conseguir la manera en que se vuelvan odontólogos. Y consiguió que estas personas, al menos los más jóvenes, se alejaran de esa práctica y que se les diera la posibilidad de estudiar odontología. Una práctica por lo menos cercana al cuerpo, con un valor y un reconocimiento de intervención hacia los cuerpos y que no dañaban. Entonces esa práctica fue reconocidísima mundialmente y por eso la UNAM se prestó para darle el reconocimiento del doctorado honoris causa. Y eso era lo que ella contaba en un proceso de ella, que ella siendo africana, cómo retoma el discurso de derechos humanos, lo sintetiza para su propia cultura, elaborando una serie de críticas a prácticas muy específicas y logrando una transformación social desde su ser médica. ¿Eso puede pasar dentro del espacio terapéutico? Sí, pero tenemos que sintetizar. Estamos ahorita en un proceso de metabolización, de agarrar y decir cómo esto de los derechos humanos lo metabolizamos al contexto mexicano, que es muy diverso, es pluricultural, pluridiverso, sexo diverso, de diversas clases, ¿no? Sociales, raciales, entre otras. Entonces, digamos, a mí como tal, Fausto, me correspondería más bien trabajar y metabolizar desde mis intersecciones, de un chavo blanco homosexual que vive en la ciudad, porque yo no puedo generalizar y decir, esto que estoy diciendo creo que les va a servir allá en Oaxaca. No. Y por favor, denúncienme y hagan denuncia social si digo esa barbaridad. No, sino que la gente que nos está escuchando, que viene de Oaxaca, que diga, esta idea está chida, estas otras no coincido tanto con el Fausto, entonces, a ver, vamos a metabolizar estas otras ideas. Y lo hagan propio de su espacio territorio. Ese es el proceso que tendría que pasar, ¿no? Monse, ¿querías decir algo más? No estoy checando acá el tiempo. No, estoy pensando mucho en que el proceso de la terapia, de cualquier terapia, hasta donde yo he pensado es precisamente este proceso de evolución, de que las cosas se hagan propias, se reconstruyan desde la propia interseccionalidad y la vulnerabilidad, y a partir de ello se tomen decisiones, y que uno como terapeuta, pues entonces eso sería así como lo más bello que se puede, es que la persona
que está solicitando tus servicios un día te diga, pues ya tomé esta decisión y voy a seguir esto y voy a hacer esto y pues ahí nos vemos, ¿no? Y se dé de alta, ¿no? Entonces, ¿cómo esta parte de validar, ¿no?, a alguien si es buen o mal terapeuta según lo que hace, ¿no? Ujú, ujú. Y no según lo que reporta el paciente, la persona, porque está visto desde este lugar de poder donde el que va a solicitar el apoyo de la terapia no es una persona que sabe, es una persona en una indefensión, en un estado de incluso poca valía. Se sabe que si alguien está tomando terapia probablemente tiene un problema mayor y entonces no es persona de fiar porque está pasando por un proceso emocional, ¿no? Ujú, Igual, ujú. si perder a una persona, se le descalifica desde ahí, no se le toma en serio lo que dice, ¿no? Claro. Entonces, esta serie de prerrogativas que tiene este sistema de calificar quién es buen terapeuta y quién no, y que bajo esa estructura es que se hacen estos guetos de poder en las Ujú. terapias, ¿no? No Claro. solamente en la sistémica, no solamente en el análisis, también tenemos por ahí en el cognitivo conductual o en el conductual, ¿no? Que se Ujú. tiran piedrita entre ellos, ¿no? Pero justamente estas gratificaciones de poder son reflejos de que se está mirando a la terapia como un espacio utilitario donde se puede eh, controlar eh, o identificar, no como, sí como controlar Ujú, ujú. quién sí puede y quién no puede, ¿no? Claro. Y de un lado y del otro, o sea, y esta pretensión que tú haces en el ejercicio que estamos nosotros, pues nos ayuda un poco porque es como un círculo terapéutico que, que si bien marca ahora sí que nos marca en negritas a nosotros, de ese círculo, nos marca en negritas terapeutas, ¿no? Ujú, ujú. No nos permite tener un continuo en la terapia, y nos provoca a no estar en dos bandos, ¿no? Claro. Ok, Entonces, ok. trato un poco de querer entender cómo nos rescata de lo que hablábamos la semana pasada, de que no no lograba yo como romper con todo ese lugar de supuesto poder. Ujú. Y ahora que estás hablando de esto, me permite a mí mirar que lo que no me permitía analizar mi lugar de supuesto poder y pretender siempre estar contribuyendo a, a la terapia era esta parte de que nos ponen en dos bandos, ¿no? Y Ujú. entonces ahora digo, no, este tipo de terapia y este tipo de propuesta que nos está poniendo Fausto es algo que nos permite esta circularidad y donde pues sí hay una responsabilidad, sí yo Ujú. soy la terapeuta, pero me permite estar eh, tranquilamente y responsablemente aprendiendo con la Ujú. familia o con la persona, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. digo, Ahorita, si lo digo en otro lugar me van a decir que no, ¿no? Pero lo puedo decir aquí. no, gracias. Este es un lugar seguro, porque de hecho, ahorita Sí, ya. pensando en los lugares seguros, estaba pensando en mi propia incluso formación, ¿no? Cómo la misma aula se convertía en un lugar que era un campo de batalla, donde siempre terminaba ganando o siempre tiene la razón el profesor o la profesora que tienes enfrente. Y que de hecho eso no lo volvió un lugar seguro, lo volvió un lugar totalmente territorial,
lo vuelve un espacio en el cual digamos, se te señala cognitivamente que es que no entendiste al autor. Eso no quiere decir. Y seguramente quien vea este video me va a decir, ay, pinche Fausto, ni le entendió a los autores. No, porque parten de un supuesto de que entender está relacionado con, digamos, casi romantizar al autor, que lo conocieron en intimidad. Porque cuando estaban hablando de la muerte de ese autor, perdónenme, pero parecía, no sé, era el aula de los orgasmos de la tercera edad. Y perdón con todo el respeto que se merecen mis profesoras o a quienes estuvieron presentes ahí, pero era el lugar de los orgasmos. Y qué rico los orgasmos, pero no estaba en un principio, digamos, racional. Estaban diciendo hasta para, ay, yo lo conocí en Italia cuando yo lo fui a ver. Y entonces me está diciendo, de varo. O sea, hay una reproducción precisamente en el discurso académico, una cuestión del clasismo, ¿no? El clasismo y la parte del racismo, cómo de alguna manera se privilegia un conocimiento situado a partir del acceso económico, ¿no? De un capital social que te da un acceso a un capital cultural muy específico. Ahorita tú decías algunos elementos que quisiera como tal vez ponerlos en niveles de pensamiento quizás, donde digamos en una digamos, como un mapa mental podríamos poner proceso terapéutico, donde tenemos la relación entre la epistemología y el sujeto de aprendizaje, y luego en el mismo nivel tenemos la relación terapeuta-consultante, que yo prefiero llamarle categorialmente consultante para evitar precisamente estos debates entre la relación del supuesto saber, ¿no? Y quien es ignorante, porque la relación terapeuta-paciente aún así te pone en una posición de privilegio y de un saber ante un individuo que está con la dádiva en la espera, ¿no? La palma extendida, por eso es paciente. Y consultante me parece un poco en un proceso de una relación dialógica más circular en esos términos, ¿no? Y que estas reflexiones que estamos llevando a cabo aquí, en estos niveles, tanto nivel cognitivo, educativo, terapeuta, consultante, yo creo que sí se llevan en las formaciones de terapia familiar, pero lo que pasa aquí es de que se romantizan, yo creo, demasiado. O sea, ponen en el centro afectos y emociones cubiertas de relativismo. Y no hay como la posibilidad de racionalizar más, o sea, de llevar un espacio de argumentación. Yo quiero argumentar mis afectos, sinceramente quiero argumentar, quiero de alguna forma poner una estructura de mi pensar acerca de mi sentir, no dicotomizarlo. Entonces, por eso pareciera que cuando yo estoy argumentando en contra del argumento de tu terapeuta, viene la ofensa porque ellos tienen interiorizado el afecto hacia ese terapeuta, no el argumento. Entonces yo trato de hacer una distinción entre el argumento y la persona de la que viene el argumento. Entonces, por eso cuando yo le pregunto a mis alumnos, bueno, ¿de dónde vino eso que tú hiciste? Yo quiero que me lo argumentes, ¿no? Pues es que yo siento que pudo haber sido bonito, yo siento lo otro. Okay, está chido los sentires, qué bueno los afectos, pero yo necesito un argumento racional. O sea, yo necesito que lo traslades a una relación racionalista en la que tú trates de ubicar en qué momento fuiste utilitario, en qué momento eres funcionalista, en qué momento eres productivista. Entonces, poniéndolo así, son tus barajas con las cuales te vas a mover y que si llegas a ser perito, claro que el abogado te va a pedir cuál es tu fundamento. No solamente un argumento basado solamente en los afectos, que claro que son válidos, pero se necesita una articulación adecuada. De decir, como por ejemplo, yo los afectos que sentí al momento de leer a Virginia Despentes era de rabia, era de felicidad, era de éxtasis. O sea, leer a esta mujer me parece brillante. Pero cuando yo leo a Marcelo Pachmann, ¿cuáles son mis afectos? Aburrimiento, pereza, incluso hablaría de repugnancia. ¿Y de quién me baso? Sarah Hartman, ¿no? De agarrar y decir, es que hay algo que me repugna en esto que está pasando. Claro, me repugna que me estén aventando en la cara su clasismo y su elitismo. Pero entiendo al autor, no comparto sus ideas, retomo algunos elementos para yo sintetizar, ¿no? Entonces, la idea de compartirles este tipo de reflexiones es mirar más allá de lo evidente y ver que en cada
cada acto tiene una acción política en términos de que viene asociado con una decisión ética. Si yo escribo esto, tiene una decisión ética también utilitaria. Cuando yo hago esto, pienso que le tiene que llegar a la mayor cantidad y ser útil a la mayor cantidad de personas. Por eso se vuelve a disposición pública estos materiales. Y si ustedes quieren productivista, vale, entren al espacio productivista y vean cuántos videos ya tenemos en el colectivo de estudios de género. Chido, pero mi intención no es ganar dinero, que eso es la diferencia cuando tú lo comparas con un youtuber. Entonces, por eso hay una cosa ahí como muy interesante que pudiéramos ampliar los campos de intervención, ¿no? En esta mayéutica, si ustedes quieren una conversación con el paciente o la consultante y demás, de preguntarle, bueno, por ejemplo, el caso de la familia de Perú, o sea, ¿cuáles fueron sus razones de no aceptar la identidad de su hija? Yo quiero saber eso, para saber desde dónde también se mueven ellos. O sea, internamente yo quiero buscar eso, para también saber qué decirles, porque tal vez la mamá diga, es que yo quería que se le enterrara como mujer, pero no me dejó mi esposo. Entonces ahí me está diciendo que hay un desequilibrio de poder, ¿no? Y que no es justo para las mujeres de esa estructura. Pero digamos, ahora estamos viendo una madre soltera que toda la vida ha tomado decisiones, pero que tuvo conflictos irreconciliables con su hija y que ella siempre quiso un varón, entonces me está diciendo ahí que primó más un funcionalismo heterosexista, ajá, sobre la identidad, sobre la dignidad de la chica que se suicidó. Entonces ahí me prende las alarmas y yo digo, pues entonces yo quiero entrarle con una reflexión, porque tampoco la voy a juzgar y le voy a decir, la voy a meter al juzgado, la voy a mandar a esto. No. O sea, yo sé, está sufriendo una pérdida. Y perdón, pero tengo que hacerle justicia a alguien. Por eso es un principio de Judith Butler, cuando dice en esta parte de qué cuerpos importan o qué vidas importan, hay que hacer justicia a las personas que no son nombradas. Entonces, por eso yo tengo ese compromiso ético de nombrar a quienes no son nombrados. Y entre ellos tienen que ver con las colectividades LGBT, ¿no? Entonces, digamos, ahí viene esta parte, por eso ahí viene mi argumento. No es un argumento de, digamos, posicionado solamente en los afectos, porque alguien pudiera decir, ay, Fausto, pero no te das cuenta que eso es un prejuicio, porque ese puede ser su argumento. Mi contraargumento ante una autoridad académica que me diga, es un prejuicio, yo te digo, y ¿sabes qué? Derechos humanos, está la política cultural de las emociones, y que el modelo que tú quieres que yo reproduzca en la práctica está sustentado en esta cuestión ética, de la cual yo no congenio. Ajá, entonces creo que ese es el ejercicio que quisiera compartirles, ¿no? También que esas vivencias interseccionales se convierten en prácticas más amplias, que no solamente se quedan en esta parte de, ay, ¿qué prejuicios? Porque yo me acuerdo, o sea, yo adoro a mi supervisora, que en algún momento la voy a invitar acá, a esta Ana, que me preguntaba, ¿cuáles son tus prejuicios favoritos, no? O sea, entiendo de dónde viene la pregunta, ¿no? Y yo sé que no tiene una intención negativa de decir, bueno, salgan a flote sus prejuicios, sino que quiere precisamente reflexionar en torno al tema, pero desde una postura relativista, donde todo prejuicio es válido, porque hay que comprender la calidad y el contexto del que viene, gracias Bateson, para poderle darle un sentido a las cosas. Le digo, ok, pero si mi prejuicio es totalmente xenofóbico, ese no puede ser válido. O sea, y eso me lo tengo que quitar de la cabeza. Eso no puede ser válido. Sí, pues, es que todo relativismo tiene, no es viva la pepa, ¿no? El relativismo es acotado por la perspectiva de derechos humanos, salvaguardando la dignidad de las personas, y como tercero está el derecho a participar y a decir su opinión sobre lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, sí, digamos, pues hay la parte condicional. Claro, y ahí está la parte condicional. O sea, yo puedo decir lo que opino sobre un tema si, solo si, no vulnera la calidad humana de una persona. Por eso piensan que libertad de expresión es decir lo que se te ocurra, o sea, lo que se te ocurra en la cabeza, y esta puede estar cargada de odio. Entonces, es mejor reflexionarlo colectivamente para decir, oye, pues vete desmontando esa idea porque es problemática.
¿no? Entonces, por eso, yo entiendo en ese ejercicio, ¿cuáles son tus prejuicios favoritos? Pues, básicamente, ¿tú crees que alguien se va a animar para decir si yo tengo, ¿cómo se llama? Prejuicios xenofóbicos? Nadie lo va a decir. Pero tiene como esa intención de aminorar la idea de que todos los prejuicios son válidos. Porque venimos en un contexto y ni siquiera tocan las estructuras de desigualdad social, sino que por el simple hecho de decir es que todo prejuicio es la primera idea que se te viene en gana con respecto a un tema. Punto. No se problematiza más. Entonces, por eso acá no hablamos de prejuicios, hablamos de cegueras. Las cegueras es aquello que no puedes ver. ¿Y por qué no lo puedes ver? Reconociendo tus identidades, las múltiples de las que tú cargas. Les digo continuamente las mías, que son mis propias cegueras, de ser blanco, de ser homosexual, tener una lectura de varón porque me da privilegios sobre los espacios y más, no, y más performar masculinidad sobre performar feminidad, que hay momentos en los que me encanta jotear, pero claro que yo sé que hay un valor agregado de masculino sobre lo femenino. Entonces, por eso hay momentos en los cuales yo prefiero performar masculinidad para ser tomado en serio. Y eso es algo que me comparte un amigo que aunque tiene ciertos valores agregados, él es psicoanalista y está dando clases igual en la UNAM y todo eso. Y les juro, yo creo que yo tenía un sesgo paternalista. Como él tiene 2 años menor que yo, o 3 creo. O sea, yo lo veo como mi hermano chiquito. Y además, y digamos, es como mi principio de comunidad, ¿no? De ir conectando con gente que veo que es más vulnerable. Que ojo ahí conmigo, que se vuelve un principio paternalista. Pero bueno, yo tenía ahí como, híjole, es que él con su expresión de género muy femenina, híjole, yo no quiero que le hagan algo. O sea, es lo principal que yo pensé, ahí bien papá, no quiero que le haga nada. Y no, al contrario, o sea, ha empezado él a trabajar desde ese lugar, le ha ido bien afortunadamente, pero digamos, ahí venían mis sesgos. Como yo performo más masculinidad, yo tenía miedo que él como performa más feminidad, le hicieran algo. Pero eso tenía que ver más con mis sesgos, no tanto con él. Porque él tiene todas sus herramientas de movilización a través de sus propias herramientas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que invita esta parte, ¿no? Es decir, ojo con nuestras cegueras, ¿no? Que están cargadas de estas condiciones políticas y sociales, ¿no? ¿Algo querías comentar, Monse? ¿Y alguien más también? ¿Cuántas somos en la reunión? Yo quería comentar algo. A ver, dale. Bueno, precisamente iba en torno un poco a lo que comentan y tiene que ver con algo que ponías en la diapositiva de conclusiones. Decía que la persona que está cuestionando, pues tendrá que hacerlo desde el conocimiento, ¿no? Y proponer también. Yo creo que está bien complicado porque al final no todas las personas, o sea, al final el conocimiento también es un privilegio, ¿no? Sí. Y todos los elementos que nos atraviesan pueden proporcionar no nada más privilegios, sino también una cuestión de poder. Claro. Entonces, es muy complicado tratar de como que asumir que es esa parte, la persona que esté siendo vulnerada o que esté viviendo alguna desventaja va a poder o va a tener, quisiera tener mucho cuidado porque tampoco se trata de decir es que la persona no puede, ¿no? No, claro. Pero también hay que reconocer que va a tener carencias a lo mejor que le van a limitar la posibilidad para proponer, ¿no? También hay que reconocer que el cuestionar implica un riesgo, implica costos, ¿no? Y desde los grupos vulnerables y desde las minorías lo sabemos, ¿no? Entonces, también habría que ver esa parte. Yo creo que ahorita lo último que hablaba sobre las cegueras, yo creo que también esto es una ceguera que podemos tener dentro de la academia, ¿no? Es decir, no, es que sabiendo, no, es que va a haber personas que por sus condiciones, por sus características, por su contexto, le va a ser muy complicado. Y no deja de ser menos su cuestionamiento, ¿no? Hacia lo que esté viviendo. Claro. Lo estaba pensando ahorita, bueno, me haces reflexionar sobre varios puntos, sobre todo estoy viendo en la relación terapeuta-consultante, donde tal vez si nos vamos con esta parte de un consultante que está siendo atravesado por la desigualdad social, la discriminación,
bueno, lo que ya conocemos, ¿no? De estas estructuras sociales. Y es interesante, ¿no? Cómo de alguna forma buscamos nombrar a la persona sin dañarla, ¿no? Creo que ese es un principio también muy rescatable, ¿no? Porque estamos siendo cuidadosos de las palabras que utilizamos para nombrar a alguien, porque nombrar es hacer existir a alguien, ¿no? Yo lo estaría pensando en esta parte de buscar aliados y aliadas. Es decir, el espacio terapéutico se vuelve también una relación de alianza, pues sí, alianza terapéutica, pero yo la quiero politizar más, en términos de que en algún momento, ahí está mi ceguera, yo decía, y así desde la rabia, ¿no? Desde permitirme ser atravesado por la rabia, de agarrar y decir, es que de verdad lo LGBT, por eso no hay una H, no hay H LGBT. Y yo bien radical, odioso, cerrando fronteras, ¿no? Y claro, yo no podía dimensionar ni visibilizar que había mucha gente, ha habido históricamente gente aliada, gente que precisamente ante la situación de que se nos discriminaba históricamente y que no perdíamos nuestros trabajos, ni siquiera lográbamos terminar la primaria y por eso veíamos que había una proliferación de hombres homosexuales o mujeres trans en las estéticas, porque era lo único que podían lograr o que podíamos lograr económicamente, hasta que hubo precisamente toda una movilización de gente aliada que desde el privilegio le dio voz a nuestros sentires, a nuestros afectos. Entonces, si retomamos como estas ideas dentro del activismo y lo pasamos la parte de terapia, ¿cómo le podemos compartir privilegio, compartir voz a las personas menos afortunadas dentro del espacio incluso de lo familiar, ¿no? Que precisamente por eso yo decía, bueno, es que la persona que no tiene voz en este espacio es esta chica trans que se suicidó. Incluso están valorando la vida sobre la muerte, cuando curiosamente en México le damos un valor a la muerte también, ¿no? Entonces, si no hay un reconocimiento de la forma en la que murió esta persona, porque algo te está diciendo de su vida, ¿no? El que haya muerto mediante suicidio te está diciendo cómo vivió, te está diciendo todas las trabas interseccionales de las que fue parte, ¿no? Evidentemente lo tengo muy presente, pues es mi sesgo, ¿no? Seguramente hay otros ejemplos ahí, pero lo estoy pensando en que las intervenciones tienen que ser a nivel de lo comunitario, a nivel de lo colectivo. Por eso les decía, por ejemplo, en el caso de una familia que llegan muy molestos, es una familia que tiene a 2 niños adolescentes y a una niña en edad escolar, donde la mamá es jefa de familia porque este hombre, bueno, hubo la separación, hubo el divorcio, y llegan molestos por una riña familiar y resulta que me dice la mamá, estoy aliviada porque se perdió la gatita y no saben lo feliz que fui. Porque no sabes lo feliz que fui porque así ya no hay pleitos, ya nadie no sé qué. Yo con este principio que les decía, ¿no? De Martha Nussbaum, ¿no? De que la dignidad no tiene frontera de especie, no saben cómo me caló. Porque evidentemente un animal de compañía es quien no tiene voz, es quien depende de alguien y que un animalito como un gato doméstico que se pierde tiene una esperanza de vida de 6 meses o menos. Entonces, no saben, yo estaba en mis adentros con muchísima rabia, mucho dolor, sobre todo por cómo se expresó. Pero en vez de sacarle la rabia de, oye, vieja pendeja, ¿cómo se decir esa barbaridad? Porque a mí me duele. No, sino que cómo traducir esos afectos a una intervención que también lo respete, pero que también reconozca el daño que le están haciendo a alguien que tiene menos o que no tiene nada. Entonces ahí el reto era darle voz a alguien que incluso no tiene voz, ¿no? Como es el animalito de compañía. Entonces ahí por eso el reto era, oigan, hacer como una reflexión colectiva, decir, oigan, o sea, ¿qué representaba para ustedes Daisy? Creo que se llama la gatita. ¿Qué representaba para ustedes Daisy? O sea, ¿qué pasó? O sea, si ella fuera, más bien, no si ella fuera, ella siendo alguien de la familia, ¿qué me está diciendo de esta familia? Y alguien dice que los que son pequeños no pueden hablar. Y entonces resulta que ya podíamos traducir que los ataques actuales eran hacia la niña de edad escolar, ¿no? Los 2 chavos adolescentes atacaban a la pequeña, porque ya no estaba la gatita que tanto molestaba.
Entonces resulta que se pudo descubrir o se pudo destrabar algunas cosas que le sirvió como una reflexión, no tanto como un castigo, ¿no? Y que en la parte de activismo, lo único que yo puedo hacer, o sea, yo no sé en dónde viven físicamente, o sea, sé que son por Aragón, o sea, me queda muy lejos de mi casa, ¿no? Lo que sí podía hacer es decirles, ¿saben qué? Les toca buscarla y hacer todo lo posible por encontrarla. Afortunadamente regresó la gatita y no saben, yo por mis adentros estaba, qué bueno, pero ahora luego voy a decirle, cuídenla, no chinguen. No, o sea, pero ya integrando esta idea que es parte de su familia, que no puede ver un trato utilitarista al animalito, de agarrar y decir, es que no son útiles los que son humanos. Por eso es tramposa la idea del utilitarismo, porque hay categorías como, por ejemplo, para mí, la categoría de dignidad humana me es útil porque le ayuda a la mayor cantidad de personas, incluso sin frontera de especie. Pero ellos tenían la noción de humano como una categoría útil, designar quiénes son merecedores de reconocimiento en esta familia. Entonces, son como estos juegos tramposos de cómo pensamos las cosas. Pero bueno, regreso a la parte como de la terapia. Yo lo vería así. Hay cosas que podemos hacer, pero ahora sí, ahí sí me meto al principio de creatividad, pero una creatividad política. ¿Cómo ayudar? Como por ejemplo, yo que soy muy gatero, o sea, el cine, yo creo que ahí de verdad me duele, como no tienen idea, cuando veo un anuncio de se perdió gatito, porque digo, híjole, me duele rotundamente, no puedo hacer mucho, al menos yo, Fausto, persona física, pero sí moral, al momento de que tal vez, bueno, dono para estas fundaciones que que rescatan gatos, ahí sí puedo sentir que puedo hacer algo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo traducirlo a otros espacios, no? Graciela, por ejemplo, en el caso de ella, que ya estaba diciendo, es que yo ya me vuelvo ferviente contra el abuso y el maltrato infantil porque yo lo viví. Entonces uno ahí lo aplaude y dices, wow, qué padre, ¿no? Donde ya algo que vivió personalmente se convierte en una acción política. Creo que ese es como nuestro, tal vez, pues sí, objetivo, no como un objetivo fijo, porque cada terapeuta tiene que de alguna manera traducir y sintetizar esta forma de volverlo un activismo, para que no se queden las cuatro paredes, porque aquí lo que ustedes me digan, pues se quedan las cuatro paredes de una nueva habitación y no trasciende. Por eso cuando trabajas con personas LGBT, tienes que mandarlos también a un espacio de activismo, de papás LGBT, que no se quede solo en las cuatro paredes. A ver, Monse, tenemos 10 minutos todavía. ¿Y cómo ves tú? Me gustaría llevar esto a este protocolo que hicieron para determinar a quiénes les ponen respiradores y a quiénes no, y que a quiénes les dan cama en los hospitales, y a quiénes no. Híjole, yo lo que les mencionaba, no, porque empecé con eso, fíjate, empecé digamos, tomando en cuenta la creación de ese protocolo de bioética. Y una cosa que les compartía, que fue un tanto polémica, que la UNAM deja en claro que como institución no participo directamente, pero sí indirectamente, porque una de las académicas que he podido leer y que me encanta su trayectoria, ¿no? Me encanta su argumentación, que es esta Pauline Capdeville, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lo trabajaron. ¿Por qué no pudiera yo, digamos, en este momento, dar como una opinión concreta? Es que no lo he leído en su totalidad. Lo que a mí me suena en un principio es de que reconoce una acción médica que la conocemos digamos, desde siempre, que claro que tiene que ver con un utilitarismo y un pragmatismo médico, que tiene que ver con esta parte de que en términos de esperanzas de vida, ver qué condiciones tiene el paciente para saber si es el momento idóneo de seguir con el respirador o retirárselo. ¿Por qué? Porque en la práctica médica su contacto con la muerte es continua. Y no es de que yo esté devaluando las condiciones de vida por grupos etarios. Para mí, toda vida humana es reconocible. Te voy a detener. Te voy a detener porque Ajá, a ver, dale. yo quiero poner esta reflexión, ¿no? Tú dale.
cuando yo tenía 14 años, supe que son mecanismos, estos protocolos son mecanismos de guerra, para actuar en los momentos de guerra, ¿no? Sí. Y cuando yo estuve como rescatista de los 14 a los 10 en Oaxaca, se seguía el mismo protocolo. Hay colores de etiquetas para las bolsas, hay colores de etiquetas para los pacientes, Fíjate. y se hace la misma selección. Lo que a mí me hace pensar que los países de tercer mundo nunca hemos dejado de estar en guerra. Wow. Porque siempre tenemos las menos ambulancias posibles, ¿sabes? Siempre tenemos las menos camas posibles. Siempre tenemos el menos medicamento posible, ¿va? Claro. Y cada vez ha sido justificado en base a la corrupción, ¿no? Ahora la moda es la corrupción, pero en realidad son fraudes, se les debe de llamar de otra manera para que se pueda fincar una responsabilidad y recuperar eso, ¿no? Claro. Pero finalmente, todo este tiempo hemos vivido en guerra y nos hacen pensar con ese protocolo que este es un momento especial, y no es cierto. Claro. ¿Cuántas personas en situación de calle no han sido atendidas y no son atendidas porque hay prioridades, ¿sabes? Entonces, claro. Este protocolo, la cuestión más criminal de este protocolo es hacernos pensar que este es un momento especial. No, así hemos estado desde hace mucho tiempo. Wow. Oye, me dejas reflexionando como, o sea, cómo nuestros cuerpos como latinoamericanos, latinoamericanas, han sido cuerpos trazados por la guerra y la pobreza. Y que como bien lo mencionas, en esa parte como de las cegueras, sin retirarme, sin alejarme tanto de la metáfora de los cuerpos y de estos afectos, estas sensaciones que se transitan en los cuerpos, la generación de una ceguera a través de la idea de cuerpos en guerra, pero todo el tiempo estamos en guerra. O sea, claro, ok. Híjole, ahora sí que te agradezco tu opinión porque no, o sea, no lo podría haberlo planteado como tú ahorita lo mencionas. Lo voy a leer a mayor profundidad porque como recién salió, solamente pues me enteré como de las y los académicos que estuvieron al tanto, que es precisamente la que reconozco mucho, que está Pauline Capdeville, pero eso no quita que sea necesario tener en cuenta esta parte de los cuerpos trazados por las fronteras de las guerras, ¿no? Y que básicamente, claro, lo hacen pintar como si fuese en una ocasión especial, pero realmente hay mucha gente que no se le toma en cuenta en esta parte de la salubridad, ¿no? Como un derecho. Wow. Bueno, se nos acabó el tiempo. Creo que tendríamos que plantear una reflexión. Me encantaría que estuviéramos elaborando una clase en la cual pudiéramos tener ese diálogo más profundo, pero me encanta que estés presente, Monse, de verdad, muchísimas gracias. Creo que entre todas aprendemos, todas las voces acá presentes, y sobre todo porque pues tú tienes la experticia de los derechos humanos, ¿no? Que básicamente, si bien yo sé algunas cosas, pero se convierten más en lo teórico y tú eres más dentro de lo práctico, y además de que tú tienes una maestría en eso, cosa que... O sea, me encanta y te lo agradezco mucho que nos sigamos viendo en esto. Entonces, Claro. Pues nada, me queda agradecerles. Queda la encomienda de hablarle a las consultantes para empezar a hacer una serie de reflexiones en supervisiones, para que ya empezamos a hacer la supervisión y podamos ir retomando como estos elementos de, ¿cómo se llama? Estos elementos de la multiculturalidad, el tener cuidado con los relativismos, ¿no? A nuestra forma de intervenir. Yo creo que sería adecuado que estuvieran viendo a estas consultantes y acá pudiéramos ampliar como estas reflexiones. Y para ello me gustaría dos cosas. Vamos a hacer esta dinámica. Para reconocer el anonimato,
sé que, Monse, tú ya has tenido muchísima experiencia con la familia G, voy a ponerlo así porque ya dije el nombre, pero no quiero reiterarlo. Ajá. Y seguramente tienes el expediente más amplio. Y creo que también una presentación PowerPoint. Me gustaría que después de esta sesión que tuvieras, pudieras armarte una pequeña presentación PowerPoint para presentar el caso, evidentemente con los nombres cambiados y con las temáticas más relevantes. O sea, 3 diapositivas si tú quieres, motivo de consulta, configuración de los arreglos parentales, porque ya no quiero hablar de familia, quiero hablar de la categoría arreglos parentales. Y tengo toda la argumentación, ¿eh? No es como, no es por gusto. No, sí, entiendo. Y poder hacer estas reflexiones, pasarlas a lo práctico. ¿Te parece bien? Perfecto. Va. Entonces, ahí te las encargo. Muy Igual bien. a Rocío, que va a ver también paciente, que mande sus diapositivas para que precisamente, que serían como 3 o 4, donde resalten familiograma, ¿cómo se llama? Los motivos de consulta más relevantes durante la sesión. Y acá entre todas hacemos como este ejercicio reflexivo. ¿Les parece bien? Ok. Vale. Va. Entonces a mí me toca que... Ahorita te mando para no repetir el nombre en el va. video, pero... Sí, es que como he hecho de aquí para allá, ya me hice bolas, pero sí, me lo mandas por mensajito, ¿no? Sí, sale, vale. Bueno, el video Órale. de esta clase lo voy a subir en nuestro canal de YouTube del Colectivo Estudios de Género. Les agradezco muchísimo. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bye. Bye.